Hola amigos, como continuación a la charla de las faltas en ataque del seminario online, el arbitraje no para, vamos a proceder a la contestación de las preguntas que nos habéis hecho por el chat y que, bueno, pues por problemas de directo y demás, no hemos podido hacer online durante la charla. Así que comenzamos con un bloque de 9 preguntas que nos habéis hecho. La primera nos la hace Ignacio Gonzalo y dice: actualmente se ve mucho que se pita ataque cuando el atacante arrolla al defensor como consecuencia del empujón lateral de otro defensor. No he visto vídeos que lo expliquen y creo que no es ataque. Bien, bueno, gracias Ignacio por la pregunta. Muy útil, y sí que es cierto que se ve, no hemos tenido ningún clip, y por supuesto que no es falta en ataque. Es más, deberíamos valorar la colisión entre el jugador defensor que ha sido empujado por un compañero contra el atacante y poder determinar si a ese primer defensor deberíamos de aplicarle una sanción disciplinaria. ¿Ok? Nunca es falta en ataque cuando el jugador choca porque ha sido empujado por otro compañero. Vamos con la segunda, de Matías Ahumada. No sé si pronuncio bien el nombre, disculparme en este caso. Buenas tardes. Consulta si un jugador atacante viene en velocidad y salta en 12 metros y el defensor lo espera en 9 metros parado y con los brazos extendidos. El atacante tiene un gran salto que después de lanzar cae encima del defensa. ¿Es falta en ataque? Gracias Matías también por tu pregunta. Si después de lanzar arrolla al defensor, deberemos de decretar falta en ataque. Lo hemos visto, no exactamente esta acción, pero con lanzamiento, pero sí con pase. Hemos visto algún clip, dos en concreto, que después de pase el jugador arrolla al defensor y en este caso pues es exactamente lo mismo. Deberíamos decretar falta en ataque, aunque el defensor se proteja con los brazos del impacto. ¿Okay? Antonio Álvarez nos pregunta: si hay dos faltas simultáneas, pivote defensor realiza falta en ataque en el bloqueo y atacante comete falta en ataque en su trayectoria con el brazo. Bueno, realmente no entiendo muy bien la pregunta, y el pivote defensor no puede realizar falta en ataque en el bloqueo. Eso es lo que no acabo de entender. Igual la transcripción no es correcta. Si entiendo que es el pivote atacante que realiza un bloqueo ilegal y además utiliza el brazo en su trayectoria, por supuesto que hemos visto algún ejemplo, decretamos falta en ataque. Si no es exactamente, Antonio, lo que nos querías preguntar, pues discúlpame, quizás la redacción no la hemos entendido bien. Ramón Eleta nos manda un clip, que es muy similar, prácticamente igual a uno que hemos visto. Entonces nos referimos al de la presentación, en el que cierra con el extremo defensor, cierra el espacio posteriormente al atacante con un paso largo y de manera irregular, y decidiremos en ese caso 7 metros. Lo podéis ver en la presentación, lo hemos visto en la presentación y lo podéis ver más adelante en YouTube cuando se cuelgue la ponencia para todo el público. Vamos con la quinta, de César Díaz García. Nos pregunta: buenas, Rafa. Lo primero, muchas gracias por tu ponencia, gracias a todos vosotros por haber estado al otro lado. Nos sirve a todos, a los que nos gusta esto del arbitraje, para seguir trabajando en este momento de parón obligado. Y a nosotros que también nos gusta esto del arbitraje. Y la pregunta dice: ¿crees que hay acciones de contacto de un atacante con un defensor que no sean falta en ataque, pero tampoco sean acciones de engaño? Es decir, que haya un contacto suficiente como para que el defensor caiga y no esté tratando de engañarnos, pero que el defensor no haya llegado antes a ese espacio y por lo tanto no sea falta en ataque. ¿Podrías poner algún ejemplo y explicar cómo sancionarías dicha acción? Muy bien, pues nos dice además: muchas gracias de antemano tanto a ti como a los artífices de esta iniciativa. Un saludo desde Galicia, mi tierra natal. Bien, pues sí que hay acciones, las hemos visto además, cuando dos jugadores van a cerrar el espacio y en el contacto con el atacante pues se caen, y es una acción pues de la fortuita y consecuencia de la velocidad de la acción, pero en ningún caso se entiende que va a hacer teatro. Pues damos continuidad al juego, vemos lo que pasa, como decimos en todas las acciones que no sancionamos falta en ataque. Si es gol, es gol, y si es golpe franco, pues golpe franco, 7 metros, lo que corresponda. Eso es como se sancionaría la acción.
no sancionamos al defensor que no nos quiere engañar. O sea, un defensor que va a cerrar el espacio y como consecuencia de la acción pues se cae, no lo sancionamos. Lo que queremos decir siempre con el Hollywood Action es que cuando un defensor intenta engañarnos y hace un gesto que no corresponde a la acción del atacante. Es decir, hace teatro de algo que no ha sucedido, no que ha sucedido y por velocidad. Hay que diferenciar el Hollywood Action del overreaction. El overreaction entendemos que es cuando hay una acción punible, pero tanto el atacante como el defensor, el que corresponda que haga esa sobreactuación, pues exagera. ¿Entiendes? Es decir, si hay falta en ataque y el atacante arrolla al defensor y este grita, pues podemos entender o da una voltereta hacia atrás y entendemos que es una reacción añadida a la acción. Siempre debemos de sancionar la acción técnica punible. Si es falta en ataque, falta en ataque. Si no es falta en ataque, no es falta en ataque. ¿Ok? Y sí que le tenemos que decir al jugador que ha hecho esta sobreactuación, pues de manera privada, decirle, no hace falta que hagas esto, ya lo hemos visto, ya lo hemos sancionado, por favor no continúes con esta actitud. Esto no es sancionable, pero sí que debemos acercarnos a comentárselo. Es sancionable cuando no pasa eso y antes de que impacte el atacante estamos tirados en el suelo. ¿Okay? Eso sí es sancionable y eso sí que debemos de erradicarlo de nuestro deporte. ¿Okay? Bien, nos vamos con la sexta pregunta de 9, nos la hace Alfonso Regis Barrera. En primer lugar, daros la enhorabuena, visto el número de espectadores seguro que ha sido un éxito. Bueno, pues hemos puesto mucha ilusión, mucho cariño y mucho trabajo para que así fuese y esperemos que lo hayáis disfrutado. Mi consulta es sobre el bloque jugador atacante arrolla defensor después de realizar pase. Se está observando mucho, tanto en competiciones de clubes internacionales como en campeonatos de selecciones, como los árbitros sancionan de manera dispar. Esto es, sancionando falta en ataque, perdón, a veces, unas veces sí, otras veces no. Acciones muy similares. Correcto. Sin embargo, por lo que puedo observar en competiciones de menor escala, territoriales, categorías inferiores, este tipo de acciones no se sancionan frecuentemente. Me gustaría saber si se trata de una indicación por parte de IHF de sancionar este tipo de jugadas y si me podría dar algún tipo de criterio o pauta para saber identificar cuándo este tipo de acción se debe sancionar como falta en ataque. Muy bien, muy interesante. Lo hemos dicho durante la ponencia, esto parte también mucho, primero, de la experiencia, del trabajo. Esto es una de las partes técnicas de técnica de arbitraje que tenemos que entrenar los árbitros, que es focalizar la atención en el jugador sin balón. Es decir, tanto el árbitro de portería en un juego sin balón como el árbitro central, cuando existe normalmente, es el último pase, que es el que va a generar la oportunidad de gol, y nosotros arrollamos al defensor para generar ese espacio. Es técnica arbitral. Entonces, bien, ¿por qué no vemos que se pitan en competiciones de ámbito pues de categorías bases o territorial? Pues porque hay que entrenarlo mucho y porque a medida que vas cogiendo experiencia y vas teniendo distintas situaciones, pues lo vas entrenando, vas mecanizando otro tipo de acciones que requieren menos tu atención y te focalizas en las que te han dado más complejidad en otros momentos, como esta acción, por ejemplo, o una acción muy parecida, que es inversa a esta, es cuando el lanzador efectúa el lanzamiento y el defensor continúa el contacto y lo desequilibra en el aire después de lanzar. Pues es otra acción que también hay que entrenarla técnicamente con técnicas de arbitraje y en la que el árbitro central debe focalizar su atención en el juego después del lanzamiento o después del pase. ¿Okay? Es por esto, o creo que es por esto, por lo que se generan en esas otras competiciones menos golpes francos señalados de esta manera. Bueno, espero no haberme liado y haberte contestado a esta cuestión. Séptima pregunta de Pedro Ortega. La nueva consulta, bueno, Pedro nos escribe desde Venezuela, es árbitro de la Federación Venezolana de Balonmano y además de Beach Handball por la COSCABAL, ¿okay? Confederación Centro-Sudamericana de Balonmano. Muchas gracias, Pedro, por vernos desde el otro lado del charco.
Dice, la duda consulta es la siguiente. En la acción donde el pívot atacante agarra por la camisa a la jugadora defensora, obviamente es falta en ataque. Pero también pudo haber sido sancionada con sanción progresiva a 2 minutos. Bien, todas las acciones, lo hemos dicho también, todas las acciones punibles y enmarcadas dentro de las sanciones disciplinarias se deberían de aplicar tanto a jugadores defensores como a jugadores atacantes. Bien, ahora bien, en el caso que nos ocupa, aun pudiéndose englobar esta acción dentro de la sanción progresiva de la 8.3, es un leve agarrón de la camiseta que tiene como sanción la pérdida del balón. Bueno, en este clip yo creo que sanción es castigo suficiente para la intensidad de la acción. Siempre las sanciones disciplinarias llevan el criterio, llevan los criterios que aparecen en la 8.3, en las reglas de juego, y entre ellos está la posición de la acción y la intensidad de la misma. Y viendo estos dos criterios sobre esa acción de la que comentas, bueno, creo que es suficiente con la pérdida de balón y con la desposesión del mismo. Bien, Carmen Martínez Sanz nos pregunta, con relación a la ponencia de este lunes, que ha sido verdaderamente útil, gracias, e interesante, querría cuestionar, como se preguntó por chat, si es posible sancionar disciplinariamente con amonestación, exclusión o incluso descalificación una falta en ataque con golpe en la cabeza del defensor. De ser así, ¿qué normas dentro de la regla 8 se aplicarían? Muchas gracias de antemano y un saludo. Buena pregunta, Carmen, y complicada. A ver, no sé exactamente si te refieres a que el jugador caiga después del impacto y se golpee la cabeza, o si directamente el atacante impacta contra la cabeza del defensor. Son dos cosas totalmente distintas, aunque son consecuencias de la misma acción. Podríamos llegar, esto habría que ver exactamente la acción a la que te podrías referir, ¿no? Pero sí, se podría llegar a sancionar, incluso se podría llegar a descalificar si un jugador impacta directamente contra la cabeza de un defensor. Pues sí, se podría llegar a descalificar. Y el criterio que utilizaríamos sería, pues la regla 8.5, habla de que un jugador que ataca a un contrario de forma peligrosa para su integridad física debe ser descalificado. Bien, y este peligro para la integridad física del contrario viene de la gran intensidad de la falta o del hecho de que el contrario esté completamente desprevenido y por lo tanto no puede protegerse. Regla 5.8.5 comentarios. ¿Ok? Bien, esto podría llegar a generar mucha controversia, pero habría que ver en sí la acción. Digamos que como acción teórica sí podría llegar a dar, sí podría llegar a sancionarse. ¿Ok? Bien, última pregunta de Jesús Manuel. En las acciones de falta en ataque por brazos o rodillas de los atacantes y en las acciones de los defensores de cierre de espacios, ¿cómo se deben de sancionar disciplinariamente después de la acción? Técnica y cuál sería el baremo de gravedad decretado por los árbitros en cada situación, tanto en ataque como en la defensa. Bueno, con el ataque lo acabamos de explicar. Y bueno, y en la defensa pues también lo hemos visto en uno de los clips y hemos hecho referencia también a la pregunta que nos hacía Ramón, de que hay que ver si el defensor utiliza de forma deliberada tanto los brazos como las rodillas como las piernas, si cierra el espacio tarde y si provoca un daño al contrario. Entonces deberíamos de aplicar pues desde la 8.3, 8.4, incluso hemos visto acciones de 8.5 por cierre de un espacio, llegar tarde y lesionar a un extremo y creo que cualquiera de ellas se puede aplicar. Hay que ver exactamente la acción. Toda la teoría se resume luego en las acciones, siempre con los criterios de la Federación Internacional. Ver quién ocupa primero el espacio y, importante, cómo y de qué manera llega a ocupar ese espacio. Si es reglamentario, si es antirreglamentario, si es con velocidad, si es un bloqueo estático, dinámico. Hay que tener en cada una de las acciones en cuenta todos estos criterios y de igual manera los criterios de las sanciones progresivas de velocidad, intensidad, zona en el cuerpo donde se realiza la acción, balón en juego, sin balón en juego y demás, para poder enmarcar
dentro de cada pregunta y sugerencia que nos hacéis cuál sería la decisión correcta. Pues bien, hasta aquí todas las preguntas. Recordaros a todos que el material audiovisual que nos solicitáis en las preguntas lo tendréis disponibles en pocos días en YouTube, y os invito a que sigáis de cerca todo el seminario porque es súper interesante. Y recordar una vez más, yo me quedo en casa. Hasta luego.